Vamos a empezar con la segunda y última ponencia de la mesa de hoy, referido a los aspectos procesales de la reforma. Voy a presentaros a los ponentes. A mi izquierda, Marta Solana Cobo. Yo creo que no hace falta su presentación. Es la magistrada del juzgado número 11 de Familia de Santander, especializada además de los temas de discapacidad, con una dilatadísima experiencia, como me gusta decirlo a mí, en trinchera, la primera línea que ve todas las solicitudes y las demandas que presentamos los abogados, y por tanto es una de las personas más autorizadas en el tema que vamos a tratar hoy, que es la reforma procesal de la ley. A mi derecha está Francisco González Ruiz, amigo, compañero abogado del Colegio de Sevilla. Es abogado especialista y especializado en discapacidad, y además es adjunto a la dirección de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, donde lleva muchísimos años también especializado en la materia y impartiendo conferencias y cursos en los aspectos prácticos de la adaptación de la ley y con la anterior. Sin más, pues voy a darle la palabra a Francisco, Paco, para que empieces con tu exposición. Bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Muchas gracias, Manuel, por las palabras de presentación. Gracias a los organizadores por contar conmigo, por invitarme a una tierra muy querida. Yo le digo muchas veces a Robert que yo puedo venir aquí todas las veces que sea necesario, que yo vengo encantado, a pesar del tiempo que está haciendo estos días. No pasa nada, no hay problema. Esto es lo que hay y por eso Cantabria es tan verde y tan bonita. Vamos a hablar sobre cuestiones procesales. El riesgo de intervenir en último lugar es grande porque vamos a repetir cosas, pero no creo que esté mal que repitamos cosas para aquellas personas que escuchan estas cuestiones por primera vez. Yo creo que es importante incidir en muchas cuestiones, darle más vueltas e insistir. Y además, estas son las primeras jornadas de varias que queremos organizar. En ese convenio de colaboración que firmamos con el Colegio de Abogados de aquí de Cantabria, de Santander, y con la Fundación Tutelar Cantabria, pues queríamos formar y organizamos esta primera jornada que queríamos que fuera una presentación de lo que es la reforma, para más adelante profundizar en distintos aspectos que iremos viendo sobre qué temáticas incidir. Esta probablemente de las cuestiones procesales sea importante, os interese especialmente. ¿Por qué? Porque ¿cómo se está aplicando la ley? Pues vamos haciendo el camino. Y hoy Marta, yo haré una presentación teórica de un poco de las cuestiones procesales. Marta sobre todo hablará de cuestiones prácticas, de qué es lo que se está encontrando y cómo lo está resolviendo. Porque por España cada uno lo está haciendo más o menos como bien, a su buen entender, como buenamente puede. Bueno, pues esa construcción que estamos haciendo la ley, yo quería decir, bueno, pues sobre la reforma que viene, la reforma provocada por la aprobación, por la entrada en vigor en 2008 de la Convención Internacional. Eso se ha dicho. Esa Convención Internacional nos obliga a los Estados partes, y España fue de las primeras que firmaron, pues nos tenemos que atener a la consecuencia. La Convención es texto, es normativa, texto aplicable desde 2008, y esa entrada en vigor de la Convención requiere una revisión de toda la legislación. Este texto, la Ley 8/21, es continuador de reformas ya iniciadas por la Ley 26/2011, por ejemplo, de adaptación a la Convención, el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
también la reforma del Código Penal de 2015, la reforma que se hizo de la legislación de jurisdicción voluntaria también de 2015 y la ley orgánica 1/2017 de modificación de la ley del jurado y la 2/2018 de modificación de la LOREG para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Y además también la reciente reforma de 2020 de eliminación de las esterilizaciones de personas con discapacidad. Entonces, todo ese proceso de reforma culmina con la ley 8/21 que modifica 9 leyes, desde la ley del notariado hasta el Código Penal, como vosotros sabréis, que consta de 8 artículos y que modifica el sistema en el que estábamos anteriormente de la sustitución en la toma de decisiones. Pasamos a un modelo basado en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, como ya hemos dicho en varias ocasiones. El preámbulo, además de esta ley, señala que la adaptación normativa a la Convención también debe extenderse al ámbito procesal. De ahí que estemos en esta mesa tratando la materia. Se sustituye, como sabéis, la modificación de la capacidad por la provisión de apoyos. Algo que tenemos que tener muy claro es que en estos juicios no se examina la capacidad de la persona, sino que se examina la necesidad de una provisión de apoyos. Tenemos que tener claro que no es un juicio de capacidad, sino que es la determinación de la necesidad de la persona de establecer unos apoyos en la toma de decisiones. A la hora de establecer esos apoyos, pues se va a dar preferencia a las medidas voluntarias de las que nos han hablado Almudena y Federico, y se refuerza la guarda de hecho, que puede existir incluso cuando no haya medidas voluntarias o judiciales de apoyo, y que es, digamos, la medida estrella en las recientes sentencias que se están dictando. Lo que se está dictando por el territorio español en aplicación de la ley 8/21, fundamentalmente en procesos de capacitación iniciados y no terminados cuando entró en vigor, es desestimación de demanda y derivación a la guarda de hecho. Eso es lo que nos estamos encontrando en la mayor medida, ¿vale? Las medidas judiciales que se vayan a dictar serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de 3 años o en supuestos excepcionales de hasta 6. La tutela queda reservada para los menores de edad no emancipados en situación de desamparo o no sujetos a patria potestad. Para mayores queda eliminada. Se suprimen, como sabéis, la patria potestad rehabilitada y prorrogada, y yo considero que la intervención letrada en estos procedimientos es muy importante. Nuestra labor va a ser determinante en muchísimas cuestiones. Desde, por ejemplo, el asesoramiento que podamos dar en los instrumentos propios del sistema voluntario, a la hora de determinar poderes preventivos, autocuratela. Nuestro asesoramiento va a ser muy importante. También en actuaciones que tengan que ver con la guarda de hecho. Ahí también tenemos mucho que trabajar. Y en sede judicial, pues, aunque la mayor parte de los procedimientos no exigen postulación, no exigen una intervención letrada, pues sí que habrá, pues, a la hora de solicitud de constitución de medidas de apoyo, de oposición, de intervención cuando el expediente se transforma en contencioso, la solicitud de las autorizaciones para determinados casos y la petición de remoción del curador y la petición de extinción de poderes preventivos. Ahí sí que hay una postulación preceptiva. Ahora voy a analizar algunos
aspectos comunes entre la jurisdicción voluntaria y la contenciosa. Ahora tenemos dos procedimientos, como sabéis, uno de jurisdicción voluntaria, regulado en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y otro tendremos la vía contenciosa. Hay que tener en cuenta que las medidas de apoyo judiciales solo proceden en defecto o insuficiencia de medidas voluntarias o de guarda de hecho, ¿vale? Es decir, es residual. Probablemente se vayan a dar muchos casos de esto, pero de momento tenemos que tener claro que a las familias, a las personas con discapacidad, tenemos que asesorarle en el sentido de ofrecerles la posibilidad, en primer lugar, de que determinen unas medidas voluntarias y saber si hay una guarda de hecho que esté funcionando correctamente. Si no, iremos a la vía judicial. El expediente de jurisdicción voluntaria es preferente, ¿vale? Hay una esencial participación de la persona con discapacidad que tiene que ser oída, que tiene que ser examinada, entrevistada. Tanto es así la importancia de su papel que si después de ser informada la persona con discapacidad opta por una medida alternativa de apoyo, se pone fin al expediente, ¿vale? Además, el expediente finaliza y se podrá acudir a la vía contenciosa en dos casos: por la oposición de la persona con discapacidad a cualquier tipo de apoyo o por la oposición del Ministerio Fiscal o la de cualquiera de los interesados en la adopción de las medidas de apoyo. En ese caso, iremos a la vía contenciosa. En los casos en los que, en general, participen las personas con discapacidad, se deben hacer adaptacionciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en igualdad de condiciones, ¿vale? A petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal se realizarán estas adaptaciones o de oficio por el propio tribunal. Se tendrán que hacer en todas las fases y actuaciones procesales, incluyendo los actos de comunicación, incluso intérprete de lengua de signos, cualquier tipo de apoyo, y además se permitirá algo que es nuevo, que es la participación del facilitador. El facilitador es un profesional experto que realiza tareas de adaptación y ajuste necesaria. No es que se ponga del lado ni de una parte ni de otra, es objetivo, lo que hace es facilitar que la persona con discapacidad entienda lo que se le está comunicando y que pueda ser entendida. Y además desde el primer contacto es una persona de su elección y facilitará esa comunicación entre las partes de la persona con discapacidad. El Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procedimientos y velará por el respeto de lo que hemos dicho, voluntad, deseos y preferencias y de los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a la competencia territorial en este tipo de procedimientos, pues corresponde al tribunal del lugar de residencia de la persona con discapacidad. Si antes de la celebración de la comparecencia se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona, pues se remitirán las actuaciones al juzgado correspondiente, siempre que sea antes de la celebración de la comparecencia. ¿Quién puede solicitar, quién está legitimado para solicitar las medidas, la provisión de apoyos? Pues en primer lugar la propia persona interesada. Después su cónyuge no separado de hecho o legalmente, o quien se encuentre en situación de hecho asimilable, ascendientes, descendientes o hermanos también están legitimados, o el Ministerio Fiscal cuando los anteriores no existieran o no hubieran presentado la demanda. La persona con discapacidad podrá intervenir con su propia defensa y representación. Si no lo hace, se le nombrará un defensor judicial que actuará con abogado y procurador. Y aquí será cuando hablemos, cuando intervenga su señoría, pues nos dirá cómo está resolviendo esta cuestión, porque
es curioso que se le nombre al defensor judicial sí que debe actuar con abogado y procurador, y la propia persona con discapacidad no. Y eso está generando pues, algunas discrepancias y dificultades a la hora de determinar cómo hacerlo. Hay una serie de pruebas obligatorias. Si la demanda la inicia la persona con discapacidad, pueden no practicarse determinadas audiencias preceptivas, pero en cuanto a ese tipo de pruebas, pues nos encontraríamos con la propia entrevista con la persona con discapacidad como una de las pruebas obligatorias, la audiencia judicial al cónyuge o asimilado de hecho y a los parientes más próximos, y la presentación de dictámenes periciales pertinentes. Hay que resaltar que ya no hablamos de informes médicos, sino que hablamos de dictámenes periciales, porque ya no nos centramos en establecer la capacidad de la persona, sino en determinar, mediante un proceso de colaboración interprofesional o de mesa redonda, como dice el preámbulo, con profesionales especializados, pues desde el ámbito jurídico, desde el ámbito asistencial, del ámbito sanitario. Ya la figura del médico forense no tiene tanta trascendencia en este tipo de procedimientos porque ya no es su juicio tan trascendental como antes lo era. Será importante a la hora de determinar las necesidades de apoyo, pero también pues, será importante pues, un trabajador social o un letrado que aconsejen determinadas medidas de apoyo que sean las idóneas para cada caso. En los trámites del procedimiento, pues el procedimiento, como sabéis, se inicia mediante una solicitud acompañada de los documentos que acrediten la adopción de medidas de apoyo y del dictamen pericial de los profesionales del que hemos hablado, además de la proposición de pruebas. Una vez admitida a trámite, la solicitud por el letrado de la Administración de Justicia, este va a convocar a una comparecencia al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad y, en su caso, a los familiares más próximos. También hay que ver que yo recomiendo que a esta convocatoria no acuda, en principio, la persona con discapacidad, porque el verse ante los jueces, que si las togas, que si todo esto, pues a veces a estas personas pues les puede apurar, poner nervioso. Entonces, normalmente lo que se va a hacer, o la práctica que ya se hacía, era la prueba anticipada, y entonces se debería citar, creo yo, a ver qué dice Marta, si lo está haciendo, previamente al reconocimiento, a esa entrevista con la jueza y allí ya después la comparecencia pues se evite su presencia, salvo que sea importante, que en esos casos ya lo determinará su señoría. Los interesados podrán proponer pruebas en el plazo de 5 días desde la recepción de la citación para la comparecencia y se deberán recabar certificaciones del registro civil y, en su caso, de otros registros públicos, pues para determinar si ya hay medidas de apoyo voluntarias establecidas por la propia persona, ¿vale? Que deben, como han dicho, deben ser inscritas en registro civil. El juez podrá recabar antes de la comparecencia un informe de la entidad pública competente de la comunidad autónoma o de una entidad del tercer sector de acción social colaboradora de la Administración de Justicia. Dicho informe debe versar sobre las eventuales alternativas de apoyo y sobre las posibilidades de prestarlo. Por eso yo considero que las entidades del ámbito social, del sector de la discapacidad, son trascendentales y nos pueden ayudar mucho, tanto a nosotros a la hora de elaborar unos sistemas de apoyo para la persona que quiera establecerlo, o si nos viene la familia y quieren iniciar un procedimiento judicial para establecerlo, que nos marquen unas pautas,
que nos establezcan y nos faciliten esos sistemas de apoyo más convenientes para la persona. Ayer se presentaron pues, por AMPROS y perfectamente elaborados pues esos informes que yo considero que incluso al propio juzgado le pueden funcionar. Su señoría, cuando le llegue, cuanto más información reciba, mucho mejor. Por eso, todas estas solicitudes que nosotros tenemos que preparar tienen que estar perfectamente detalladas. Tenemos que examinarlo nosotros previamente. Unas solicitudes que sean lo más amplias posibles, que lo hayamos trabajado previamente en determinados ámbitos, pues decir, pues esta persona en el ámbito patrimonial necesita apoyo para esto, esto y esto. En el ámbito necesario necesitaría apoyo en estas cuestiones. En el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, en el ámbito social, etcétera, etcétera. Y establecer una serie de pautas para que nosotros en la solicitud ya la hayamos detallado y facilitar el trabajo de los juzgados. En la comparecencia se practican las pruebas y se pone el fin al expediente mediante auto con las medidas de apoyo adoptadas, que como hemos dicho pues serán objeto de revisión periódica por el mismo juzgado que las dictó. Si en el expediente de jurisdicción voluntaria se formula oposición o no pudiera resolverse, el procedimiento pues habría de ser contencioso, pasaría a ser contencioso. El contencioso se sustancia por los trámites del juicio verbal y será de tramitación preferente. Se inicia por demanda. El letrado de la Administración de Justicia da traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las demás personas que deban ser parte y para que contesten en el plazo de 20 días. Se practicarán las pruebas preceptivas y acordadas en la vista. Y la única diferencia que hay con el procedimiento de jurisdicción voluntaria son que el contencioso finaliza con sentencia, no con auto, y que las pruebas son preceptivas aquí en esta situación. Las medidas contenidas en la sentencia serán revisadas, que esto es algo muy importante que ya hemos dicho y que hay que insistir, que las sentencias y las provisiones son revisadas pues, cada 3 años. Y de ahí, pues si en alguna situación pues, el juzgado pues, ha tenido que dictar unos apoyos que a lo mejor no eran los más adecuados, pues tenemos la opción de las revisiones periódicas. Otros procedimientos de jurisdicción voluntaria que se celebrarán pues serán pues, tanto el nombramiento de defensor judicial de menores o de personas con discapacidad, que sigue tramitado en expediente de jurisdicción voluntaria. Los supuestos de control judicial de la guarda de hecho también se llevan por jurisdicción voluntaria, tanto para requerirle de información al guardador de hecho, que es una de las opciones más importantes que tiene, que la guarda de hecho no queda desamparada ni abandonada y que pueden hacer todo lo que quieran, sino que los tribunales tienen la opción de a requerir información, de que rindan cuentas de toda su labor al guardador de hecho. Y también pues, cuando el guardador de hecho precise de autorización para la realización de actos que requieran acreditar la representación. Ahí también irán por jurisdicción voluntaria. Y el nombramiento de curador por remoción o fallecimiento y las rendiciones de cuentas. Antes me decían que en algunas sentencias que se están dictando no se están estableciendo sistemas de control y de salvaguardia, que eso es importante y que nos estamos encontrando con esos desajustes. También tenemos que requerirlo y que se establezcan no solo unos sistemas de apoyo, sino unos sistemas de control y de vigilancia. Y en cuanto a las disposiciones transitorias, ya para terminar, pues deciros que básicamente quedan sin efecto ya todas las prohibiciones de derechos impuestas en sentencias anteriores dictadas antes de la entrada en vigor de la ley, pues por ejemplo, las prohibiciones para atestar que incluían algunos
algunas sentencias, esos han quedado completamente sin efecto. Además, esas prohibiciones para obtener o mantener el permiso de circulación o de armas, que eso sí que se daba en varias ocasiones, esas también quedan eliminadas. Los que vengan ejerciendo cargos de protección y de apoyo, pues con tutores, curadores, defensores judiciales, etcétera, seguirán ejerciéndolo conforme a las nuevas disposiciones. Si bien a los tutores se les aplicarán las normas de los curadores representativos, y los ejercientes de la patria potestad prorrogada o rehabilitada seguirán ejerciéndolo hasta que la sentencia sea revisada. Las previsiones de autotutela que antes existían, pues ahora se entenderán referidas a la autocuratela, y quienes ejerzan cargos tutelares podrán solicitar al juez la revisión de las medidas para su adaptación legal, y que esa revisión se debe realizar en el plazo de 1 año desde que es solicitada, y si no existe esa solicitud, la revisión se hará de oficio por el juez o a instancias del Ministerio Fiscal en el plazo máximo de 1 año. Yo termino aquí esta presentación teórica y demás, y ya le cedo la palabra a Marta. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Vamos a pasar ahora. ¿Hay que activar el micrófono? No sé, está activado. A Marta para que explique los aspectos prácticos y con supuestos concretos, y luego al final abriremos un turno de intervenciones para que podáis preguntar cuestiones concretas, específicas, dudas que os puedan surgir en el ejercicio de la profesión. Cuando quieras, Marta. Bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y a Manuel y al colegio por su invitación. Se me ha asignado el honor de ser la telonera de este acto, telonera de las que cierra el telón con una gran responsabilidad, entiendo, por lo que ha dicho Paco. Ya prácticamente todo se ha hablado. Paco nos ha expuesto detalladamente y detenidamente el procedimiento, y, por tanto, entendí que el modelo de afrontar esta exposición es sustancialmente desde el punto de vista práctico, pero centrándonos en algunos principios que inspiran la reforma y que quiero remarcar, y los problemas que nos están transportando o llevando a la práctica a la hora de aplicarlos. Mirar, empiezo mi exposición con una diapositiva un tanto impactante, porque es cierto que, con arreglo al modelo que nos hemos dado durante los últimos 40 años, desde la ley del año 1983, el modelo descansaba en un modelo protector, tuitivo, en el que se modificaba la capacidad de las personas con discapacidad y en el que esto determinaba que sus decisiones eran adoptadas por sustitución o existía un consentimiento por representación. En definitiva, eso se extrapolaba al procedimiento judicial, donde, a pesar de que las decisiones afectaban a la persona con discapacidad, su presencia en el procedimiento era ocasional o esporádico. La aplicación de la ley, la transposición de los principios de la Convención que establece la Ley 821, permite adoptar un sistema en el que, como habéis oído a lo largo de estas jornadas, la piedra angular del sistema se asienta en el principio de autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. El derecho que les asiste a tomar sus propias decisiones y, por ende, también a ser oídas en el procedimiento se traslada a la reforma en el ámbito procesal, y el legislador, en la exposición de motivos, nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a participar activamente en el procedimiento y a expresar esa voluntad, deseos o preferencias, en definitiva, a darnos a conocer cuál es su decisión respecto de cualesquiera cuestiones que les afecten en el procedimiento. En orden a conseguir este objetivo, pasamos de... Ay, perdón. No, pues sí. Estamos aquí. En orden a lograr este objetivo, prescindimos de la foto anterior y lo que pretende el legislador es dotar a las personas con discapacidad de un protagonismo activo en el procedimiento. Mirar, en todos los expedientes de jurisdicción voluntaria no hay uno en el que no se diga que la autoridad judicial tendrá que oír a la persona con discapacidad.
Todos, actualmente todos, en la actualidad, no quiero hacer un repaso por no extenderme en exceso, Paco ya nos los ha anticipado, se establece que antes de autorizar o aprobar la decisión que corresponda, el juez o la autoridad judicial tiene que oír a la persona con discapacidad. Esto se consagra ahora, creo que es en el artículo 291. El artículo 273, antes de la reforma, también hablaba de la audiencia a las personas con discapacidad, pero la difería a criterios o razones de oportunidad. Ahora descansa en un principio de legalidad y, por tanto, su audiencia es imperativa sobre riesgo de anulación del procedimiento. Esto nos han planteado este principio y su puesta en la práctica en los expedientes de jurisdicción voluntaria, pues seréis conscientes de que se puede erigir en un elemento de obstrucción y de colapso. Por eso vais a ver que hemos decidido, efectivamente, no nos queda otra que aplicar este principio y este derecho de las personas con discapacidad de acceder a la justicia y de ser oídas, pero también la necesidad de atender a sus circunstancias personales, porque a nadie se escapa que, sobre todo en los expedientes en la esfera patrimonial, muchas veces la persona con discapacidad está completamente desconectada o desorientada de su situación o realidad patrimonial. No tiene capacidad ni siquiera con ajustes o adaptaciones razonables en el procedimiento para venir en conocimiento de lo que se está debatiendo allí, del fin del procedimiento, de su objeto, o incluso a veces ni siquiera tiene habilidades para expresarnos esa voluntad. Por eso hemos decidido que en los expedientes de jurisdicción voluntaria, sobre todo en la esfera patrimonial, repito, se ha introducido una diligencia de ordenación ab inicio, estableciendo que cuando en la sentencia no se pueda venir en conocimiento de si esa persona tiene habilidades para pronunciarse sobre el concreto objeto del expediente procesal, recabaremos por vuestra parte que en la solicitud se establezca un fundamento o alegación específica a las razones o los obstáculos que impidan venir en conocimiento, practicar esa audiencia, que repito que si no será imperativa y se realizará en todos los procedimientos, mediante informes médicos o sanitarios donde se constate estas circunstancias, o bien que la persona con discapacidad carece de habilidades para expresar su voluntad, o bien que, aun reuniéndolas ni con ajustes o adaptaciones razonables, puede conocer, repito, el objeto, fin, alcance del procedimiento, o que está completamente desconectado, desorientado de su situación económica. Todos sabemos que no es infrecuente que en procedimientos de jurisdicción voluntaria, de venta, de aceptación de herencia, de aprobación de operaciones particionales, en los que ahora su audiencia es imperativa, muchas veces la persona con discapacidad ni siquiera es conocedora de que se ha producido el fallecimiento de la persona a la que está llamada a suceder, o que no recuerda ya que tenía un piso en Benidorm cuya venta se interesa. Entonces, entiendo que la resolución judicial deberá hacer una motivación específica en su caso de por qué se ha prescindido de esa audiencia, que, repito, con carácter general es imperativa. La segunda cuestión sobre la que quería someter a vuestra consideración es la accesibilidad de las personas con discapacidad al procedimiento. Como sabemos, la Convención establece en su artículo, consagra en su artículo 13 el acceso de las personas con discapacidad a la justicia en condiciones de igualdad con los demás. Y la observancia quinta del Comité, dada en 2018 sobre igualdad y no discriminación, establece la necesidad de que los procedimientos permitan la participación de las personas con discapacidad y sean transparentes, en orden a eliminar las barreras a la comunicación en el procedimiento para las personas con discapacidad. El legislador dicta en los artículos 7 bis, tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Paco nos ha explicado en qué consisten esas medidas, esa eliminación de barreras, tanto desde el punto de vista de la comprensión como de la expresión. Se trata de garantizar que las personas con discapacidad en el procedimiento tengan derecho a entender y a ser entendidas, nos dice el legislador. Y para eso
pues será necesario que se establezcan o que se dé cumplimiento a ese mandato, a esos supuestos que establece el legislador desde el acceso a la lectura fácil, el valernos de personas que ya se hacían conocedoras del lenguaje de signos en personas con discapacidad auditiva, la presencia de un facilitador o un acompañante, que esto ya siempre se hacía en Santander, siempre la persona con discapacidad decidía si accedía a la entrevista solo o acompañado de una persona que nos facilitaba esa labor. Como quiera que la Administración de Justicia no tiene medios, ni tiene profesionales, facilitadores, ni personas que puedan hacer esta labor, entiendo, creo que ha estado la consejera, pero que es imperativo como expresión del derecho a la tutela judicial efectiva que la Administración concierte o celebre conciertos con entidades del tercer sector social que tienen estos medios. En Cantabria, en concreto, entidades como Plena Inclusión Cantabria, a nivel nacional el Consejo General del Poder Judicial tiene conciertos con esta entidad, o con otras como A la Par en Madrid, que también promueven o designan facilitadores. Si no dotamos a las personas con discapacidad de estos medios de acceso a la justicia, se estará quebrantando su derecho a la tutela judicial efectiva y se estará vulnerando un derecho fundamental que les asiste. He hablado con el presidente, trasladándole del Tribunal Superior de Justicia, trasladándole esta preocupación que me asiste, porque lo único que me llegan es que no hay medios económicos para hacer esto, pero entiendo que al menos darles un vía pictograma a las personas con discapacidad intelectual o con probable esquizofrenia residual o circunstancias análogas, explicándoles en qué consiste el procedimiento y trasladando a lectura fácil o lectura sencilla, al menos si no todos los expedientes o todas las resoluciones o los actos de comunicación que se dicten, sí las cédulas de citación en las que se les informa de su derecho a la asistencia letrada, el derecho a la oposición en el procedimiento y demás, es inexcusable su riesgo de impedir el acceso a la justicia y transformar ese derecho en un derecho meramente formal, carente de contenido, cosa que no podemos permitir. El segundo elemento sobre el que descansa ese acceso a la justicia es efectivamente el derecho a la asistencia letrada. Lo que ocurre es que el legislador, en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, no establece la asistencia letrada como imperativa, sino meramente potestativa para las personas con discapacidad. Ella puede, nos dice el artículo 42 bis A.4, podrá elegir o ser asistida o decidir ser asistida por profesionales de abogado y procurador. En orden, ese derecho a la asistencia letrada le tiene en todo el procedimiento, en todos sus trámites y desde su inicio hasta el final, pero con el fin de organizar el funcionamiento del juzgado y determinar cuándo debíamos de iniciar el expediente de defensa judicial, se ha optado por una aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 32, también regulador de aquellos supuestos en los que la intervención del letrado no es preceptiva, pero la persona decide hacer uso de estos profesionales, lo que ha de comunicar al juzgado en el plazo de los 3 días siguientes. Esto lo hemos trasladado a la cédula de citación. Repito, no con ningún intento de limitar el derecho a la asistencia letrada que podrá ejercer siempre y cuando quiera, aunque le hayan transcurrido esos 3 días, sino fundamentalmente con fines organizativos del propio juzgado para no iniciar el expediente nombrándole un defensor judicial en su defecto demasiado pronto o demasiado tarde. Bueno, vamos a ver. Esto ya lo hemos visto. A ver, ¿qué pasa aquí? Esto no pasa, ¿no? Me he quedado enganchada. Bueno. Un momento. Sí, estábamos que en defecto de designación de profesionales de su libre elección o que nos pida gozar del beneficio de asistencia jurídica gratuita, el juzgado vendrá obligado a designarle un defensor judicial, este sí obligado a asistirse de abogado y procurador.
Es cierto, como sugiere Paco, yo entiendo una contradicción. Hubiera sido mucho más sencillo que hubiera el legislador optado por nombrar a la persona con discapacidad, en todo caso, a un abogado, ya voluntariamente o bien por el juzgado del turno de oficio, pero este no ha sido el modelo que el legislador elige. Entonces, se nos planteó un segundo problema. Debemos nombrar como defensor al tutor, sobre todo en los expedientes de revisión, porque al menos en abstracto parece concurrir un conflicto de intereses manifiesto. Bien, finalmente hemos optado porque sí. Sustancialmente nos ha llevado a esta decisión el que el nombramiento del defensor judicial recae en el ámbito familiar. Y que resulta que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en su artículo 5, únicamente posibilita el reconocimiento excepcional del derecho a la asistencia letrada con independencia de los medios económicos y siempre que no excedan del quíntuple del indicador de rentas, solo a la persona con discapacidad o a quien los tenga a su cuidado, me parece que dice, o a su cargo, más exactamente es lo que dice la ley. Pues de acuerdo con esto, claro, nos planteamos, si nombramos como defensor judicial a un familiar que no es el tutor, no tendrá acceso a este beneficio excepcional de justicia gratuita y le obligaremos a servirse de abogados y procuradores que ha de costearse él, con el riesgo añadido que es un procedimiento que no necesariamente ha de concluir por resolución, porque si se formaliza oposición, se archiva y se obliga a las partes a iniciar un procedimiento contencioso, con lo cual, si se le hubiera conferido el beneficio de justicia gratuita, entiendo que se agota en el seno de la jurisdicción voluntaria y que no se traslada al procedimiento contencioso. En orden a esto, hemos optado por la posibilidad inicial, veremos a ver cómo resulta, que el tutor asuma esa defensa judicial. Si en el seno de la entrevista, no obstante, la persona con discapacidad nos hace llegar la existencia de un eventual conflicto de intereses o carece de familiares que puedan asumir el cargo de defensor, la autoridad judicial, por la vía del artículo 6.3.6 y mediante resolución motivada y con el fin de garantizar la igualdad de partes en el procedimiento, interesará la asignación de profesionales del turno de oficio y del cuerpo especializado de letrados al respecto. Bien. Os he puesto aquí la foto de la entrevista personal, sobre todo esa entrevista personal que es imperativa, que es el elemento nuclear en el que descansan tanto el procedimiento de provisión como el procedimiento de revisión. La entrevista, así como la audiencia es imperativa, la entrevista lo es de igual modo. Y os he puesto aquí una diapositiva expresiva de que el COVID ha permitido incorporar la tecnología a la justicia y permitir que estos actos se produzcan con carácter preferente, lo estamos haciendo en sede judicial, pero cuando concurra causa de imposibilidad física, causa de imposibilidad psíquica o de otro tipo, pensar en personas con agorafobia, con fobia social, con multitud de problemas, o que es el mero hecho de salir del entorno protector de su domicilio y de la presencia de sus familiares que nos van a actuar a modo de ese facilitador, hemos extendido la posibilidad en estos casos de acudir a la vía telemática con un excelente resultado. Procuramos, ya se hace constar en la cédula de citación, lo sabéis, que si concurre esa imposibilidad física o esa imposibilidad de traslado por la razón que fuera y se acredita médicamente, se acudirá a este modelo telemático, ya por Skype o ya por videollamada, con la presencia de un familiar que a modo de acompañante nos haga de interlocutor, dependiendo de las dificultades para expresar la voluntad que tenga la persona con discapacidad y nos permita conocer de cerca cuáles son sus circunstancias y qué apoyos precisa en su día a día. Lo hemos llevado a cabo en este año y medio con excelente resultado, no ha habido ningún problema en su aplicación y en cualquier caso siempre decimos, si la persona con discapacidad vemos que no tiene ningún problema, pues procuramos siempre que venga al juzgado y que se haga esa entrevista directa, que además, siguiendo la guía de buenas prácticas del Consejo, la entrevista en el juzgado número 11, por fortuna, siempre se hace conjunta con el médico forense, la entrevista judicial y forense en unidad de acto. La segunda cuestión sobre la que quería incidir en el ámbito de la entrevista es que
Como decía Paco, las personas con discapacidad, todas las personas que acuden al juzgado, pero en especial las personas con discapacidad, tienen derecho a la intimidad y a la confidencialidad de esas manifestaciones que realiza la presencia judicial. Es cierto que la ley, a regular los procedimientos especiales de provisión y revisión, no nos dice nada, con lo cual entenderíamos que rige con carácter general el artículo 18.4, que establece expresamente que la autoridad judicial o el letrado podrán establecer que esa entrevista se realice de forma separada y sin la interferencia de terceros, dotándole de los ajustes precisos para que conozca el objeto del procedimiento y además con la llamada, si es preceptiva, de profesionales especializados. En las revisiones, como no hay más que una entrevista, como veremos, el modelo no necesariamente hay comparecencia posterior, esa entrevista se está haciendo siguiendo esta pauta general, en acto separado y de forma exclusiva de la persona con discapacidad o del acompañante que él precise, si lo estima oportuno, con la presencia judicial y del médico forense. Pero en el procedimiento de provisión de apoyos, la ley lo que contempla es una unidad, una concentración de actos en el acto de la comparecencia y que se haga la entrevista anticipadamente, pero en unidad de acto. Esto se ha venido haciendo en los decretos iniciales, pero yo no soy partidaria. Yo prefiero que se haga en acto separado, anticipadamente. Porque además nos permite, lógicamente, grabarlo, pero dar a las demás partes un resumen del acta, como marca la ley, consignando solo aquellos aspectos trascendentes y que no afecten a su intimidad. De la otra forma, va a ser muy difícil que esa entrevista se produzca previamente, que seguidamente se llame a todos los familiares, que se genera mayor estrés. Yo no soy muy partidaria de este modelo, que tiene la ventaja de que el Ministerio Fiscal estará presente y si se hace en acto separado, pues tendrá que ver el disco, el DVD, el soporte en el que se haya grabado. Ese es el principal inconveniente que le pongo, pero creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Y además nos planteamos también que, mirar, no es tampoco infrecuente que la persona con discapacidad llamada a la entrevista no comparezca. En el procedimiento contencioso o declarativo, cuando no comparecía, y se va a seguir haciendo, se le citaba por una segunda vez bajo el procedimiento de ser conducido por la fuerza pública. Y si no comparecía tampoco, pues no es extraño en personas con ciertos trastornos, fundamentalmente de índole mental o psiquiátrico, se dictaba un auto motivado ordenando a las fuerzas de orden público su traslado para que se produjese esa entrevista judicial y forense, que es un acto inexcusable del procedimiento y sin el cual este deviene radicalmente nulo y no se puede acordar ninguna medida de apoyo. Lógicamente, en el ámbito de la jurisdicción voluntaria esto no es posible. Yo no voy a acordar que nadie sea trasladado por la fuerza pública y entiendo que si citado personalmente la persona con discapacidad no acude a la entrevista, a mí me sirve de oposición a la adopción de medidas y casi directamente de archivo del procedimiento, derivando a las partes a la vía contenciosa. Llegamos al procedimiento preferente. Si os aburro mucho, me decís. No. Llegamos al procedimiento preferente, el de la jurisdicción voluntaria que establece el legislador. Y aquí os pongo 3 flechas porque realmente yo hablo de una ya no bipolaridad, sino tripolaridad del legislador. Nos diseña 3 procedimientos, el de provisión, el de revisión y el de extinción de poderes preventivos cuando concurra causa de remoción en la figura del apoderado. Pero en vez de acudir a las reglas generales del artículo 17 y 18, nos establece 3 procedimientos que, si os pensáis a leer detenidamente, es que son distintos. En uno, en el de extinción de poderes preventivos, es preceptiva la intervención del letrado. En los otros 2 hemos visto que no. En este último, si se formaliza oposición, no impide, conforme a la regla general del artículo 17.3, que se dicte un pronunciamiento sobre el fondo. Pero en el procedimiento de provisión y revisión, si hay oposición por cualquiera, inmediatamente se produce el archivo y derivación al procedimiento contencioso. La ley nos dice que la oposición es a cualquier medida de apoyo. Luego, si la oposición es parcial, entiendo, si la persona con discapacidad asume, por ejemplo, pongámoslo así, una asistencia en la esfera personal, pero no en la patrimonial, entiendo que habrá que dictar un auto aprobando esa medida en la que hay consenso o acuerdo y derivando las partes a la vía contenciosa respecto del resto. Por ejemplo, esto no está previsto. Además de esas contradicciones,
En el procedimiento de revisión de apoyos, como yo digo, el legislador se ha pensado que soy un equipo que formo el equipo de valoración de incapacidades laboral. Porque además de que no me nota de equipo multidisciplinar y me obliga a recabar los informes de especialistas del entorno sanitario y del sector social, que estamos recabando informes o bien de los médicos de atención primaria o bien se están institucionalizados pues del Padre Meni o de Valdecilla o donde fuera. El otro día, en esta jornada que tuvimos este encuentro, los médicos nos trasladaban que están alucinados y que se ven sobrepasados por la cantidad de cosas que les pedimos. Claro, si la persona con discapacidad que se pronuncien sobre si esa asistencia puede ser asistencial o representativa, si pueden emitir su voluntad, si necesitan ajustes o adaptaciones en el procedimiento, algo que les sobrepasa porque no están acostumbrados. Yo a mis forenses, maravillosas, las dos, les tenía dicho que igual a partir de ahora su presencia era potestativa, pero dependerá de cómo vengan esos informes redactados. Si no, necesitaré recabar su siempre sabio juicio y complemento. Estábamos diciendo que en el procedimiento de revisión todo se concentra en la entrevista y si las partes no proponen prueba o no se emite prueba adicional, además de esos informes periciales que el juez potestativamente podrá recabar, no hay comparecencia. Con lo cual, la oposición habrá de formalizarse, entiendo, en fase de traslados posteriores por escrito, que establece la ley, y en el procedimiento de provisión, esa oposición habrá de formalizarse, sí, en el acto de la comparecencia. En fin, son múltiples los contradicciones, parece que incurre el legislador en este tipo de procedimiento. Y nos vamos directamente a qué ha pasado en el procedimiento, en la aplicación de la ley en estos 2 meses que llevamos no de su entrada en vigor, porque el juzgado número 11 no empezó a aplicar la ley después de vacaciones, sustituciones y otras circunstancias hasta el 20 de septiembre. Con lo cual, he tomado los datos exactamente en los 60 días transcurridos de 20 de septiembre a 20 de noviembre. Mirar, con la esfera más azul completa os pongo cómo hubiera sido las decisiones que se hubieran adoptado bajo la vigencia del anterior modelo legal. En este periodo, en estos 60 días, se han dictado 54 resoluciones por el juzgado número 11 en esta materia, fundamentalmente en procedimientos ya iniciados y en trámite de modificación de medidas de la antigua ley. En todos ellos, de aplicar el modelo anterior, salvo en los 4 que luego añadiremos, en 50 se hubieran adoptado medidas de apoyo, porque en todos ellos concurrían personas con discapacidad, con limitaciones o modificaciones intelectivas o mentales o sensoriales que exigían de apoyos. En uno solo se desestimó porque no concurría la necesidad, la discapacidad que afectaba a la persona no le hacía merecedor de apoyos, él reunía habilidades para seguir tomando decisiones en cualesquiera aspectos de su vida sin necesidad de apoyo alguno y en esos 3 se corresponden con revisiones, ya no revisiones porque el procedimiento de revisión ha desaparecido, sino de alzamiento de las medidas de apoyo. Yo he venido entendiendo que con la reforma legal, de hecho el artículo 761 ya no es de revisión de modificación de capacidad, es de revisión de medidas de apoyo. He entendido que por imperativo legal y de la disposición transitoria primera, que prohíbe, como nos ha dicho Paco, las privaciones de cualquier derecho, no era ni siquiera necesario que el juzgado se pronunciase sobre el alzamiento o la ineficacia de la declaración de discapacidad, que esta era una consecuencia por imperativo legal. Pero estoy viendo que el Supremo lo está declarando su ineficacia y me imagino que será para posibilitar y que no haya problemas en el acceso a registro en orden a modificar una resolución judicial por otra resolución. ¿Qué ha ocurrido con la aplicación de la Ley 821 a todos esos procedimientos? Pues como veis, que de los 54 asuntos, solo en 8 se han adoptado curatelas, 8 de los 54, que en 40 se ha desestimado la demanda, no tanto porque evidentemente ya nadie puede ser limitado en su capacidad, sino sustancialmente porque existía una guarda de hecho, porque la persona estaba asistida en su entorno intrafamiliar
y era una asistencia suficiente y eficaz y no precisaba de ningún apoyo complementario. Y en 6 se ha procedido al archivo ya de las demandas presentadas tras la entrada en vigor de la ley o de las anteriores en las que se había dado a la parte un plazo para su adaptación o desistimiento, se ha procedido al archivo al amparo del artículo 17 que permite al letrado de la Administración de Justicia decretar el archivo cuando considere que la solicitud no es admisible. Bueno, pues estos archivos los he decretado yo porque se derivaba de la solicitud y de la aclaración posterior que existía una guarda de hecho eficaz. De hecho, la parte me decía que no quería propiamente dotar de apoyos más que pues porque quería ingresar a su madre en una residencia o disponer de unos fondos para seguir proveyéndole a la asistencia domiciliaria. En todos esos casos se ha archivado y se ha recordado al guardador o se le ha informado en la parte dispositiva que está legitimado, lógicamente, él directamente para promover los expedientes de jurisdicción voluntaria, interesando el ingreso en recurso sociosanitario, la venta de fondos si no se transforman en títulos que coticen en el mercado oficial, porque si es así, entiendo que ahora ya no, con la reforma no es necesario y demás. Bien. En definitiva, del total de asuntos dictados, las curatelas solo representan el 14,81%. Bueno, estos datos, a ver, tomarlos en consideración que esto, lógicamente, es una foto fija y que va a variar y que estamos hablando de procedimientos iniciados en su mayor parte antes de la reforma. Pero nos da una línea de intervención y nos deja ver por cómo las medidas judiciales de apoyo, en concreto las curatelas, defensores judiciales, no son los que habrá habido, no he hecho la estadística, son medidas absolutamente residuales y subsidiarias, como hemos repetido y creo que ya todos habréis venido en conocimiento o lo sabéis, de las medidas voluntarias y de guardas de hecho eficientes o suficientes. En esas 8 curatelas que se han adoptado, 6 se referían a personas con trastorno mental, sin conciencia de enfermedad y con nula adherencia al tratamiento. Una se refería a una persona con discapacidad intelectual que carecía de apoyos de familiares, de hecho estaba tutelada hasta alcanzar la mayoría de edad por una entidad pública, y la 6ª se refería a una persona con demencia, con deterioro cognitivo fruto de un ictus y del consumo abusivo de alcohol previo. Esos son los 8 supuestos que hemos visto que se ha asignado la curatela. La curatela no ha variado en su contenido, sigue siendo esa figura de asistencia, de apoyo, de consejo, de acompañamiento, sigue igual en su contenido. Hemos establecido las curatelas con contenido sustancialmente asistencial, como nos indica el legislador, ¿de acuerdo?, sobre todo en la esfera personal, y alguna representativa en la esfera patrimonial cuando dejamos a la persona únicamente con la disponibilidad del dinero de bolsillo. Sustancialmente para estas personas hemos visto con trastorno psiquiátrico grave crónico, que no son conscientes de sus limitaciones y no son capaces de organizar el gasto. Bueno, veremos a ver si nos hemos excedido o estamos ahí. Os recuerdo que las facultades representativas son excepcionales, por tanto no pueden generalizarse, han de concretarse los actos para los que se dicten y siempre bueno, pues con este carácter. Y ya por último, me queda una cosita antes de esto, la guarda de hecho. La guarda de hecho, con arreglo a esta estadística, ha representado más del 83% de las resoluciones dictadas. En fin, poco que añadir. En todos esos casos la persona necesitaba apoyos, pero estos le eran dispensados de forma eficaz en el entorno intrafamiliar o a través del centro residencial, pero con la presencia de un familiar que se ocupaba de asistir en aquellas cuestiones no contempladas en la residencia. Hemos aprovechado la sentencia, o yo especialmente, pues para facilitar el tránsito y que los pobres guardadores, de hecho, que se ven en cierta forma desprotegidos ante las entidades bancarias y las compañías suministradoras, que son las que más problemas ponen, porque no se han leído el artículo 264 y parece que no quieren aplicarle, pues he aprovechado esta coyuntura, digámoslo así, para, al margen de desestimar la modificación, la provisión de apoyos, nombrar
no nombrar tampoco, porque sabéis que la guarda de hecho es un apoyo informal y no precisa investidura judicial, para declarar que existe esa guarda de hecho eficazmente ejercida por su hijo, por su madre, por quien fuera, y se ha aprovechado también esa resolución para, si nos pedían, bueno, siempre se pregunta al guardador en qué aspectos tiene problemas en la práctica. Y si nos dice, pues, por ejemplo, el otro día me han dicho expresamente, mire, con el Banco de Santander, vamos a decirlo claramente, que no me dejan operar, y con la Compañía de la Luz. Pues no se preocupe, porque en la resolución expresamente, además de declarar que existe su guarda de hecho, voy a acordar o recordar a estas entidades que usted tiene facultades de administración ordinaria en la gestión de los bienes de la persona a la que guarda y también en estos ámbitos, ¿no? Y así se ha hecho. En otras ocasiones se ha autorizado al guardador incluso para regularizar una situación patrimonial porque el padre que estaba sometido a la guarda tenía cargo en un consejo de administración de la empresa familiar y se le ha habilitado para actuar como factor o para reorganizar el órgano de administración e incluso disolver la sociedad. Cantidad de veces estamos autorizando los ingresos en recursos residenciales. En el propio expediente, porque no hay limitación de derechos, al menos el procedimiento tiene las mismas garantías o derechos que el expediente de jurisdicción voluntaria que necesariamente tendría que establecer de forma posterior. En fin, seguro que se me olvidan muchas más cosas, pero yo creo que ya os he cansado suficiente. Entonces, muchas gracias a todos por vuestra, por vuestra atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta, porque creo que ha sido muy ilustrativa los ejemplos, la situación que describes que estamos viviendo, sobre todo en la ciudad de Santander, en el juzgado en el que tú eres titular. Y bueno, abrimos ahora un turno de preguntas que creo que aprovechéis la ocasión que tenemos aquí a los máximos referentes en la materia para las dudas o que pudierais plantearles a la hora de solicitar la intervención de medidas judiciales. Yo quería referirme en relación a esos expedientes de jurisdicción voluntaria, en relación al guardador de hecho, en los que se ha solicitado concretamente pues, esto que comentamos de la administración habitual de los bienes, con los bancos, empresas, suministradoras, etcétera, que considera la juzgadora como prueba que se debe de acompañar a esas solicitudes como justificativa de esa situación de guardador de hecho cuando no se está aportando, por ejemplo, pues un acta de notoriedad o un poder. ¿Qué es lo que se considera como acreditativo de esa situación de guardador de hecho? A ver, aquí en Petit Comité, yo a ninguna persona que me ha dicho que es guardador de hecho le he exigido nada, porque presupongo que es real lo que me está contando, porque además es que voy a tener que oír en principio a la persona con discapacidad y si no me va a tener que aportar informes médicos sobre la situación de esta. Yo no estoy exigiendo ningún documento especial. Presupongo que toda persona que acuda al juzgado y se molesta en presentar un escrito y decir que es el guardador de hecho y que necesita autorización judicial para un acto determinado, pues bien porque me va a aportar la documentación relativa a ese acto que pretende realizar, el título de propiedad o por lo que fuera. Yo no me he planteado de momento a nadie que me acredite que está ejerciendo la guarda de hecho. Presupongo que es cierto y que se derivará del procedimiento en su caso si no es verdad. Vamos, me sorprendería mucho que alguien utilizara esto no siendo el guardador, pero puede darse, claro. Puede darse. Puede darse perfectamente, seguramente en conflictos familiares se puede dar. En conflictos familiares se puede dar. Probablemente alguna testifical sería interesante, ¿no? Aportar testigos que acrediten quién es la persona que está guardando. Yo, por lo menos eso, porque documental, efectivamente, como no haya un acta de notoriedad que lo declare, va a ser difícil. A veces yo he aportado, pues, por ejemplo, una solicitud de una ayuda de ley de dependencia en la que pues, el hijo ya firmaba como guardador y no había oposición de los otros hermanos. Por ejemplo, documentos de ese tipo, y luego testificales
Testificales de familiares próximos y de vecinos, por ejemplo. Pero sí. Pero eso en el ámbito del expediente de jurisdicción voluntaria, yo entiendo que si nos consta que existe un conflicto, claro, vamos a ir a una comparecencia. Ya, pero es que puede darse que no te conste, ¿no? Que lo hayan hecho uno que haya sido el más rápido, uno de los hijos que sea el más rápido. Eso es. Pero, sí, ¿no? Ver, que eso es lo que... Son actos de administración ordinaria que va a ir al banco, pues además se tendrá que aportar que es cotitular de la cuenta o algo, ¿no? Bueno, a veces solicita eso para, claro, para ser cotitular, que yo siempre les digo, no te pongas como cotitular, ponte como autorizado. No me ha pasado, ¿eh? Cuando me pase lo estudiaré con más detalle, pero la verdad que... Vale, bueno, gracias. La picaresca es grande, pero claro. no sé que llegue hasta ese punto. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Duda? Sí. Mire, creo que una de las cuestiones más complicadas que nos vamos a encontrar es con una persona que tenga pues, un trastorno psiquiátrico que sea crónico y que niegue que tenga la enfermedad. Entonces, entiendo que en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, obviamente, nos vamos a encontrar con que hay una oposición y nos vamos a transformar en un procedimiento contencioso. Entonces, mi pregunta es, en el suplico de la demanda, cuando solicitemos esas medidas de apoyo, ¿tendríamos que especificar de forma detallada si queremos únicamente una curatela o explicar qué sería una curatela asistencial, explicar en qué modo tendría que ser representativa o cómo lo hacemos? Paco, deja tu criterio. A ver, es que no te veo, no sé dónde... Ah, perdón, miraba para allá, absurdo, ¿no? Estás diciendo en un contencioso, ¿no? Sí. Yo recomiendo, en todos los casos, ser lo más detallado posible. Que hagamos nosotros el trabajo previo, que no lo tenga que hacer el juzgado. Que nosotros en la solicitud o en la demanda, pues se haga ya un trabajo de detalle de qué es lo que estamos solicitando. Que a lo mejor a nosotros nos va a costar más hacerlo, pero vamos a necesitar, pues a veces, el apoyo o la colaboración o de una entidad o de algunos profesionales que nos puedan guiar. Estamos hablando con algunos compañeros para establecer incluso una especie de como de encuestas, cuestionarios que puedan ir contestando las propias personas y los familiares más próximos, para que así nos sirvan de guía. Y a partir de ahí, pues puedas tú enfocar un poquito más la solicitud. Y sobre todo en el petitum, que sea ya detallado exactamente qué es lo que estás tú proponiendo. Es que anteriormente poníamos, bueno, pues que se le declare incapaz y que su señoría determine el alcance de la misma. Entonces, ¿qué decimos? Que ese es el problema, que es muy cómodo lo anterior, que si ahora tenemos que precisar más cara a su señoría, que resuelva, que la quiero solo asistencial o la quiero también representativa, no sé, Marta, lo que... Así. Es que antes había sentencias que eran modelos y había unos espacios en blanco donde cabía el nombre de la persona y la enfermedad y luego ya era incapacitación total y absoluta para siempre. Ahora, ¿qué nos obliga la Convención y la ley? A un esfuerzo mayor, a todos los que trabajamos. No solo al juzgado, sino también a nosotros como profesionales. Me llaman compañeros, oye Paco, que ahora esto es un rollo, porque antes yo decía, pues... que usted diga o tutela o no sé qué, que ahora que tengo que detallar. Digo, sí, niño, lo siento, pero nos obliga así un poquito a ese trabajo. Sí. A ver, de provisión de apoyo. Es que la ley nos obliga, a mí especialmente, a que concrete cada acto para el que la persona necesita asistencia o cuando representación. Y, por tanto, ya no es aquello de discapacidad o que para su persona y sus bienes. No. En la esfera personal necesita apoyo para esto y esto. Y en la esfera patrimonial para esto y esto y esto. Aquellas o todas con facultades meramente asistenciales o en estos extremos con carácter representativo. Es que tiene que ser absolutamente claro. Yo estoy obligada a ello.
Hombre, imagino que vosotros también en el suplico o por lo menos en el acto de la vista, en la comparecencia, concretarme cuándo creéis que esos apoyos deben existir, en qué aspectos concretos, en qué actos concretos y cuándo con un alcance o con otro alcance. Eso es esencial. Yo, si me permites, creo que nosotros como letrados en ejercicio lo que tenemos que hacer es facilitar la labor del juzgador, de Marta o de cualquier otro juzgado de la región que nos trata. Hay que cambiar el chip. No solicitamos ya en los suplicos la declaración de un Estado. Lo que solicitamos es que se provean de apoyos concretos y específicos y ese listado detallado es lo que luego tendríamos que decir si es asistencial o representativo. Todo eso apoyado en unos informes realizados por teóricamente un equipo multidisciplinar, si es que existe, pero nosotros como letrados lo que tenemos que es detallar esos apoyos individuales que solicitamos que sean proveídos, en este caso, a través del juzgado. Ya no vale la curatela o la tutela. Sí, buenos días. Al hilo precisamente de esos apoyos, en ocasiones el problema es que no es fácil determinar qué tipo de apoyos necesita una persona concreta. Por ejemplo, me estoy refiriendo a un caso de una cliente que tengo que tiene un hijo que tiene un trastorno mental, no es una esquizofrenia o al menos no está valorado como una esquizofrenia, pero sí que tiene un trastorno mental y además es toxicómano. En este caso, el muchacho vive con ella. Es cierto que tiene modificada, conforme a la legislación anterior, su capacidad y en esa modificación pues, se ha acordado que la fundación correspondiente va a gestionar un pequeño patrimonio que tiene y además se va a ocupar de sus cuestiones de salud. Sin embargo, además también puede decidir dónde va a vivir. Sin embargo, la alternativa que se plantea, y no es porque esta señora no haya acudido a todas las vías posibles a las que se ha podido acudir dentro y fuera de la Administración de Justicia, la situación real es que este señor vive con ella, la maltrata psicológicamente, amenazas con cuchillo en ocasiones, le lleva personas no deseables a casa dentro de su toxicomanía y la tesitura que tiene ella es derecho penal, ella no es la curadora, derecho penal y echo a mi hijo de casa, que no es una persona mala, es una persona que tiene una enfermedad, porque una toxicomanía es una enfermedad, o subsisto con esta situación con mis 70 años y me aguanto porque ya no tengo ningún otro sitio al que acudir. Entonces, mi pregunta es, ¿qué medidas de apoyo se puede exigir a la entidad que ejerce la curatela que pida al juzgado que le dé, porque entiendo que son más materiales, porque la entidad dice yo no puedo ir y obligarle a que se desintoxique, tampoco le puedo medicar porque materialmente yo no voy a ir a medicarle a su casa o a donde sea, o a la calle o donde quiera que esté en ese momento. ¿Qué medidas de apoyo, qué ideas se nos ocurren entre todos para ayudar a la madre? El hijo está en su derecho de no ser ayudado si no quiere, pero le echamos a la calle y dejamos que su enfermedad le supere. No sé si a alguien se le ocurre alguna idea. Pues, bueno, Paco, a ver, con la palabra. Obviamente es uno de los casos más complicados que hay. Es decir, el tema de las personas con un trastorno psíquico, con un trastorno mental, que no tienen adherencia a ningún tratamiento, que no tienen conciencia de enfermedad y que además tienen alguna adicción, pues es el pack completo. A ver, obviamente no se le puede obligar a un tratamiento de desintoxicación porque fundamentalmente en los centros para entrar tiene que ser voluntario y esta persona ha demostrado que no quiere.
En cuanto a la medicación, pues sí hay una posibilidad que hablaban de que sea en algunas zonas, que es el tratamiento médico forzoso, ¿vale? Que es obligar a una persona bajo control judicial a que se medique. Siguen siendo cuestiones que no resuelven la situación. En otros casos, la opción era que ella denunciara. Pero, ¿cómo le pedimos a una madre que denuncie a su hijo? Aparte de que después hay infinidad de quebrantamientos de condena que son voluntarios, porque ¿cómo va a dejar una madre a su hijo? En otros casos es que la madre salga de la casa. En situaciones así, cuando una madre ya mayor, pues hemos optado porque ella buscara una residencia. Y ella ha sido la que ha salido de la casa. ¿Por qué? Pues para evitar situaciones que se estaban dando, que eran agresiones ya. Entonces, dice, ¿pero qué? ¿Le voy a dejar solo? Es que en muchas ocasiones no hay un tratamiento, no hay una solución para esos casos. Desgraciadamente es muy complicado. No sé si... si permites, Paco, te diría que en el caso que planteas, creo que la que está sujeta a curatela es la madre. Ah, no, el chico. Ah, ese es otro supuesto, entonces. Claro. A ver, esto se produce no tan de forma tan, como decir, es bastante hasta frecuente en personas con enfermedades mentales. Las labores que hacen los padres son innegables, el servicio social que prestan es incuestionable y no pagado por ningún servicio público. La persona con trastorno mental no puede ser obligada a tratamiento alguno, máxime con la convención, tiene derecho a decidir si sigue tratamiento o no. Tiene derecho a vivir de forma independiente. Ojo yo antes establecía limitaciones del lugar donde quieren vivir, pero ojo con esto porque hay que valorarlo de forma muy restrictiva. La fundación, que es en este caso me imagino que está desarrollando, a veces sí les faculto, pero para buscarle un alojamiento supervisado o alguna medida, puede ser incluso acudir a un centro de día, un centro de rehabilitación psicoterapéutica, mil circunstancias. Pero claro, es la madre la que es la dueña del domicilio y ella decide con quién vive y con quién no. Y entonces, hasta ahí puedo llegar. Si la madre se niega, pues es que está en su derecho de expulsarle del domicilio porque no está obligada a soportar este tipo de coacciones y a claudicar finalmente en el cuidado de su hijo si éste no es consciente del daño que puede generar a su progenitora. Pero para que la Fundación pueda intervenir y buscarle un recurso, ya digo, tipo alojamiento supervisado, centro de día o incluso al hospital de día para garantizar que se toma la medicación, hay mil posibilidades. No tantas como nos gustaría, ni tantos recursos habitacionales como nos gustaría, o tantas plazas en este tipo de recursos especiales de Ascasán o entidades semejantes. Y en definitiva sí es verdad que el peso le están soportando las familias de forma, no acuerdo con los principios de la Convención y con la observación que lo desarrollo que establece la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, aboga por eso, y el reforzamiento de servicios de atención domiciliaria, de apoyo o de servicios comunitarios o sociales de apoyo a personas con discapacidad. Es de muy difícil resolución y la decisión, repito, la tiene la madre, está en ella. Que no es un tema de apoyo, claro. Es que efectivamente... Ya tiene el apoyo. Ni la incapacitación resolvía eso, ni el apoyo, claro. O sea... Pero el apoyo ¿Cuál sería una de las opciones? Que fuera visitado por un psiquiatra, por ejemplo. El apoyo le tiene porque... Que fuera a su domicilio. Creo que está curatelado, ¿no? Sí, pero lo que hablo es del conflicto interfamiliar. Pero es que eso... Perdón. La Fundación dirá que... ¿Puedo? Sí, cómo no. Es que ni la incapacitación, no sé dónde está la persona, pero si estaba sujeta a curatela, esta persona ya estaba incapacitada.
Entonces, no le ha solucionado un problema. Esto no es un tema de discapacidad exclusivamente, es que está añadido, hay una adicción a las drogas. Entonces, hay que hacer una intervención sociosanitaria, pero no podemos exigirle a su señoría que solucione todo. Es que es imposible, no sé si me explico, es que es imposible. Entonces, hay que hacer un trabajo sociosanitario con esa madre para hacerla ver que ella se piensa que está ayudando a su hijo como cualquier madre, pero se está poniendo en riesgo, y hay que hacer una intervención sociosanitaria con ese hijo, que ya no es un tema de que tiene una enfermedad o una discapacidad psicosocial, es que tiene una adicción a las drogas, y los adictos tienen unas reacciones que es que la incapacitación ni el apoyo ni nada de nada soluciona esos problemas. No sé si estamos de acuerdo. Sí, no, totalmente. Solo los palía. Sí. Mi pregunta es solamente de carácter procesal. He creído entender que si citado a comparecencia la persona con discapacidad no comparece, se entiende que existe oposición y que, por lo tanto, a quien sea que se vaya al contencioso. Esto lo he entendido bien, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que la persona que está citada comprenda el objeto, la finalidad y las formas del expediente. Bien, mi pregunta es: quien tiene que hacer los ajustes necesarios para explicar todos esos extremos conforme al artículo 7 bis y el 42 bis es el letrado de la Administración de Justicia. Aquí no hemos oído a ningún letrado de la Administración de Justicia y no sabemos cómo hacen esa explicación a la persona de la finalidad, el objeto del expediente para el que está citado. Mi pregunta es: ¿cómo lo estáis haciendo en Santander? Pues de momento de ninguna manera, porque lo que nos trasladan, como siempre, es que no hay recursos económicos. En el primer momento en que entienda, claro, es que depende, hay muchos tipos de discapacidad, estamos hablando de personas con trastorno psiquiátrico, pero la persona con trastorno psiquiátrico tiene plena conciencia del procedimiento, de su alcance y su finalidad. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual o de que personas con, antes dije, de esquizofrenia residual, con un deterioro cognitivo relevante. En todos estos casos, es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que en mi juzgado además se ha juntado todo. Es que en los 5 meses anteriores, por tanto también con la entrada en vigor de la ley, yo no he tenido un letrado formalmente. Me tenía formalmente, pero una persona que no estaba habilitada para ejercer como tal. Con lo cual, pues por eso no está aquí la letrada, ni la mujer se está poniendo al día ahora mismo en la ley después de reponerse de una baja, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en todos estos casos es dirigirme a la consejería pidiendo que se traduzca o que se traslade en texto de lectura fácil a la persona con discapacidad, al menos, si no, hombre, sería ideal la demanda y los documentos adjuntos, pero igual me dicen que eso es imposible. Bueno, pues al menos la cédula de citación donde le informo de ese derecho a servicio dicho de asistencia letrada, del tiempo para formalizar oposición y donde también le puedo decir que si no comparece, pues bueno, le puedo citar por una segunda vez, pero es que tampoco, ya digo, así como el procedimiento principal le obligo a ser trasladado por la fuerza pública porque la entrevista es esencial, sin ella no se puede proseguir, aquí no. Entonces habrá que informarle también efectivamente en la citación que si no comparece se archivará el expediente y dirá, pues fenomenal, no voy a comparecer, claro. El artículo 7 bis establece la adaptación del procedimiento, pero también la disposición adicional primera de la ley lo que establece es un mandato al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia para que provean precisamente de los recursos materiales y humanos para que se pueda hacer efectiva lo que mandata la ley. Pero bueno, Marta es la que sufre la precariedad económica. Yo voy a insistir, desde luego, y voy a forzarles para que me den una respuesta y pretendo conseguir esos trípticos y esa cédula de citación, al menos de modelo, para que la persona tenga conocimiento de sus derechos, para que sea informado de sus derechos. Sí. Una pregunta, ¿y no os habéis planteado, por ejemplo, como se hace en social, que haya una comparecencia del letrado con la persona? ¿O eso es complicarlo mucho, antes de entrar a la comparecencia con el juez, si es que está ahí, para que le informe de para qué está ahí, en un idioma en el que él lo entienda con todos los ajustes necesarios? Por ejemplo, no centrarlo todo en una citación por escrito, sino en una notificación, digamos, personal. Pregunta simplemente, si os lo habéis planteado. Notificación personal, ¿pero cómo?
Esa sería la figura del facilitador, en principio. Sí, pero la ley menciona al letrado de la Administración de Justicia, con el auxilio, sí, del facilitador del artículo 7 bis, porque remite la ley a ello, pero que la persona obligada a ello es el letrado. Pero mirar una cosa, siempre en las entrevistas, siempre, no ya con esta ley, siempre, lo primero, hombre, salvo que hubiera un deterioro cognitivo muy grande y la señora nos pudiera entender, en fin, siempre se le ha informado de quiénes somos, de qué, por qué la entrevistamos y con qué fin, siempre. Así empezamos todas las entrevistas. La persona tiene que conocer con quién está hablando, en primer lugar, tiene que conocer por qué se le van a preguntar unas cosas, con qué objetivo, que no es el de vulnerar su intimidad, porque además son cosas muy personales, y tiene que conocer, claro, por qué se pide su opinión y qué trascendencia tiene su opinión ahora, que es total, hasta el punto de que determina el archivo o la prosecución del procedimiento y la investidura de las medidas de apoyo. Siempre se le ha informado. El letrado, pues todos sabemos que no está, no suele estar, porque para eso se graba, pero por mi parte y por el médico forense, siempre, siempre, siempre la persona es informada de esas circunstancias al inicio de la entrevista. Buenas tardes, gracias por vuestras exposiciones. Y mi pregunta va dirigida a Marta. Si se presenta una solicitud, solicitando del juzgado una representación, una curatela representativa, y a la vista de lo que vaya sucediendo durante la tramitación, se viera que esa curatela no es la que le corresponde a esa persona, que debiera ser una curatela asistencial, ¿se desestimaría la solicitud y las medidas que tú pudieras considerar fueran asistenciales en vez de representativas? ¿O si se desestima, es necesario presentar de nuevo? El procedimiento sigue siendo de orden público y el juzgador tiene plenas competencias para adoptar las pruebas y para diseñar el traje a medida que nos dice el Tribunal Supremo adecuado a la persona con discapacidad. De todas formas, pensar una cosa, la facultades representativas, siempre la ley nos dice que son excepcionales, que no podemos generalizarlas, que tendrán, de hecho, en el artículo 249 lo remite a los supuestos en los que la persona no pueda expresar ni siquiera su voluntad. Parece que se está refiriendo a personas en estado de coma, poco menos. Por fortuna, a regular la curatela y luego el Tribunal Supremo ya nos han dicho que hay que atender a las circunstancias de la persona y que en caso de contradicción entre la voluntad de la persona y sus necesidades prevalecen estas. Entonces, esa es mi labor, determinar cuáles son las concretas medidas de apoyo, procurando siempre que sean asistenciales, la menor intromisión en su vida, los menos apoyos posibles y procurando, como dice la ley, que en todo caso esos apoyos van destinados a fomentar su autonomía y que en el futuro necesite todavía menos apoyos. No me vincula la petición de la demanda para adoptar, no me lo ha hecho nunca, ni ahora tampoco con la nueva ley, para adoptar las medidas de apoyo que estimo necesarias, porque las medidas de apoyo, recordar que o son necesarias o no son, tienen que ser necesarias y proporcionadas. Es imprescindible estos dos elementos, sobre todo el primero. Y esa necesidad la tengo que valorar yo atendiendo los informes sociosanitarios que se me aporten. Gracias. Bueno, pues nada más en la jornada de hoy y vamos a proceder a la clausura de estas jornadas. Almudena, si quieres subir.